Reconocimiento extrajudicial de crédito 6/2015. César. Sí. Bueno, en principio nuestro voto será a favor, pero quería hacer algunas preguntillas. Las dos facturas de CESPA son del año 2014, porque se ha demorado tanto el pago. El pago no, las facturas. Se han debido presentar ahora otra vez, no sé exactamente. Las han presentado en este ejercicio, con lo cual que las han presentado ahora, entonces claro, no queda otra que hacer reconocimientos judiciales de ellas. Pero ha sido la presa la semana pasada su tiempo. Vale. Y la otra factura, que es de lo de la exhibición canina, aparte de trofeos, ¿qué es lo que entraba dentro de la partida esta de 400 y pico? Hicieron como una especie de allí de barbacoa para ellos, para los participantes, y no se intercambio. Pues nada. Nuestro voto va a ser abstención respecto a esta reconocimiento extrajudicial de créditos. César ya ha hecho las preguntas que vamos a hacer, así que por nuestra parte nada más. Jaime. Nosotros no tenemos nada que comentar. ¿Y Pepa? Bueno, yo muchas veces he dicho el comentario sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos, de cómo es posible que se dejen sin pagar facturas de otros años, pero en este caso parece una cosa diferente, es que no se ha pagado porque las empresas no se han presentado. Que ya nos explicó el otro día el interventor que es ese, no me acuerdo cómo era, el principio de enriquecimiento indebido, no sé qué, que no se les puede decir ahora no te pago porque hace un año y pico. Pero yo lo que se haría, me parece una cosa increíble que una empresa privada deje de facturar un servicio y que pase una factura con fecha del 2014 casi un año después de haber hecho el servicio. Es una falta de profesionalidad tremenda y no sé, por lo menos hacerles una llamada de atención o algo. Pero vamos, que el servicio se hizo, pues habrá que pasar. ¿Votos a favor del reconocimiento extrajudicial? ¿Abstenciones? 2. ¿En contra? El punto número 2, aprobación de la cuenta general de 2014. Bueno, nosotros en este punto, como ya nos pronunciamos y argumentamos algunas cosas en el 27 de julio, nuestro voto va a ser en la abstención. ¿Diego? ¿O no? Sí, bueno, igual nosotros en esa época del 2014 todavía no vamos a una aprobación política, pero si nos vamos a abstener, confiemos que esté todo perfecto, sobre todo en su mano. Jaime. Sí, nosotros tampoco existíamos políticamente, digamos, entonces nos pasa un poco lo mismo. Nosotros miramos las cuentas y suponemos que estarán bien. No tenemos nada que decir sobre eso. Bueno, nosotros sí existíamos entonces y nuestro voto va a ser a favor de la cuenta general, pero que quede claro que es a favor del documento técnico que representa la cuenta general, que se han sumado bien las cosas, que se han colocado en su sitio y que eso se ha hecho correctamente. Que no quiere decir que estuviéramos de acuerdo con el presupuesto que dio lugar después de su ejecución a la elaboración de esas cuentas, que eso ya lo manifestamos en su momento. Pero el documento de la cuenta general, pues como tal documento técnico. Perfecto, pues votos a favor de la aprobación de la cuenta general 2014. 8. En contra y abstenciones. 5. El punto número 3, aprobación inicial del presupuesto general de 2016. El presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio 2016 asciende a 6.607.303 euros, de los cuales corresponden a gasto corriente 5.863.513, gastos de capital 403.800, amortización de la deuda 310.000 y dotación al fondo de contingencia 30.000.
Este presupuesto continúa en la misma línea de años anteriores. Un presupuesto austero, responsable con las circunstancias actuales, ajustado, equilibrado y realista, con unas partidas tanto de gastos como de ingresos ajustadas a la realidad de las necesidades de los vecinos de nuestro municipio. Los datos que sí me gustaría destacar dentro de los gastos corrientes son, por un lado, se reduce cerca del 10% la deuda existente con los préstamos con entidades financieras. En cuanto a los gastos de personal, se incrementan los salarios de los empleados públicos en un 1%, así como un compromiso que ya habíamos adquirido con anterioridad, las ayudas sociales y las becas de estudio. Por otra parte, hemos dotado 3 nuevas plazas de oficial de tercera en el área de obras y servicios y una plaza de conserje en el colegio en el área de educación. Todas ellas para ser cubiertas por el sistema de promoción interna. También se han cubierto otras variaciones salariales por necesidades de distintos departamentos, aparte de la amortización de la plaza de director del polideportivo. Hemos adaptado y se ha disminuido la partida correspondiente al gasto de cargos públicos, de conformidad al nuevo acuerdo retributivo de dietas y dedicaciones adoptado para la presente legislatura. En las previsiones de ingresos se han tenido en cuenta tanto las reducciones en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para el caso de las herencias, como la revalorización que solicitamos en su momento, en el mes de mayo, catastral del IBI, que se ha reducido la base imponible en un 15%. En este sentido, se reduce el porcentaje de las transmisiones cuando el periodo transcurrido entre adquisición y enajenación es de 15 a 20 años o más. Pasamos del 2,5 al 2,2. Además de bonificar con un 50% las transmisiones por causa de muerte, entendiendo que en la situación actual de crisis que atravesamos hay muchas familias que no pueden hacer frente a los impuestos derivados de una herencia. Se dotan créditos necesarios para hacer frente a la adquisición de un sonómetro para la Policía Municipal. Se prevé en inversiones una dotación para diversas adecuaciones que se van a llevar a cabo en la Casa de Niños. Mantenemos el convenio con la agrupación deportiva en el que se da una subvención de 24.000 euros, que ya es similar a la de años anteriores, además de la cesión de las instalaciones para seguir fomentando, ya que apostamos por el deporte federado en nuestro municipio. Se dota una partida de 24.500 euros para gestionar becas de libros y transporte, siempre y cuando estas becas no sean aprobadas por parte de la Comunidad de Madrid. Se eliminan de las bases de ejecución las dietas que cobraban los habilitados nacionales por asistencia a sesiones de los órganos colegiados fuera de la jornada de trabajo. Se incluye además una aplicación, como habéis visto, para hacer frente a la sentencia judicial 649/2011 y una subvención para emprendedores de 5.000 euros en el área de desarrollo local para dinamizar el comercio e incentivar a las empresas a el comercio en nuestro municipio. Mantenemos el compromiso, siempre que sea viable, de respetar el acuerdo al que llegamos en su momento con los representantes sindicales de no llevar a cabo ningún despido que no sea acordado con los trabajadores. Hemos amortizado muchas plazas que ya han causado baja por diferentes motivos, siempre garantizando que los servicios se siguieran prestando de manera eficaz. Continuamos en la línea, como hemos hecho en años anteriores, de someternos a cualquier medida planteada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que incida directamente en la creación de empleo. Siempre, evidentemente, tiene un coste para el Ayuntamiento, pero entendemos que es necesario hacer un esfuerzo en este sentido. Y como comentaba inicialmente, yo creo que el presupuesto que hoy presentamos es un presupuesto realista, un presupuesto que se ajusta a las necesidades de nuestro municipio, que potencia la oferta deportiva y cultural, así como el complemento que se hace también a la educación, ya que consideramos que estas áreas son pilares fundamentales del desarrollo de cualquier sociedad. Bueno, yo creo que realmente hay partidas que son inamovibles en cuanto al personal, que supone un porcentaje importante de nuestro presupuesto, pero que también se ha hecho un esfuerzo enorme, bueno, pues, por ajustarlo al máximo en estos últimos años.
César, o Celia. El voto del Grupo Municipal Socialista será en contra de estos presupuestos, los cuales, como en anteriores años, estando en los momentos de crisis que atravesamos, con una deuda de más de 2.600.000 euros para un pueblo de menos de 7.000 habitantes, siguen insistiendo en gastos desmesurados en fiestas e inversiones de elevado valor innecesarias totalmente, como por ejemplo el gasto de los 218.000 euros que está presupuestado para comprar el terreno de la Plaza de Toros y cuyo importe podría invertirse o bien en amortizar deuda para alivio de las arcas municipales o bien en más y mejores servicios y urgentes y necesarios para el pueblo, como por ejemplo urbanizar zonas que quedan pendientes del pueblo, como Fuentes Salineras, Barrizales o ninguna otra, donde todavía no tienen ni alcantarillado ni alumbrado, o bien crear zonas de ocio y de deporte, o crear más zonas para la juventud, que no tiene, poco menos que no tiene nada que hacer, o elevar el presupuesto para emprendedores y desarrollo local, tan necesario como estamos viendo que es para el pueblo, viendo cómo cierran día tras día cada vez más comercios. Por todo ello, como ya hemos indicado, nuestro voto será que no. Bueno, nosotros pensamos que los presupuestos posiblemente sean así, tan burocráticos y tan grandiosos, pero parece una contabilidad muy creativa, más que nada porque nosotros creeríamos más en un presupuesto más participativo, donde la participación vecinal se viera un poquito más implicada en el tema de los presupuestos. Más que nada porque se echan de menos unas reuniones informales para poder hablar con los vecinos sobre necesidades, realmente necesidades del pueblo, aunque se saben y se ven, pero por lo menos para que haya una implicación vecinal mucho más dentro del ayuntamiento. Luego también hemos mirado algunas partes que están pendientes, sobre todo en el tema de fiesta, como ha dicho Celia, que se ha aumentado el gasto de fiestas con respecto a este año. ¿No? Sigue siendo lo mismo. Sí, hemos visto que por lo que tenemos entendido, ha habido un gasto de 75.000 euros con un tope presupuestario de 80.000, ¿no? Pero no se han agotado las partidas. El presupuesto era apoyado. Otra pregunta que queríamos hacerles al equipo de gobierno. Vamos a ver, ¿dónde está detallado ese desglose? ¿Qué se da a la comisión de fiestas? no se desglosa. No, en el presupuesto lo único que aparece es una subvención por parte del ayuntamiento de 80.000 euros. Pero ¿dónde está el desglose? La justificación de las facturas, eso se justifica después de la subvención, una vez que se hace el gasto. ¿Listo? Pero no se puede ver. ¿No se puede ver? Por supuesto. ¿Cuándo? Todavía no están agotados todos los pagos. Hay facturas todavía pendientes por presentar. Pero estamos hablando del presupuesto, no del desglose. Claro. Tampoco está el desglose de la partida de la subvención que se da a la agrupación deportiva por 24.000 euros. Es decir, ni está el desglose de la subvención que se da a AMPA, ni del instituto, del colegio. Es decir, Claro, aquí no está el desglose. nosotros Otra cosa es que queráis ver la justificación de esa subvención y se solicita al compañero y se ve. Perfecto. Luego hemos visto sobre gastos sociales que hay 120.000 euros nada más. No, Hay algunas cosas más, son varias partidas. claro, esa es la partida que digamos, trabajamos mancomunadamente, es la partida que se da a la mancomunidad. Entonces, hay servicios que están cubiertos desde ahí, pero hay otros que no están incluidos ahí, como es, por ejemplo, el reparto mensual de los alimentos que se están repartiendo, para que se hagan una idea, unos 8.000 kilos al mes. Multiplicar. ¿Pero es una básica ya de solidario? No. Vamos a ver, eso es una cosa que queremos aclarar, a ver si una vez nos aclaramos. Sí. Morado Solidario es una asociación de voluntarios, ¿vale?, que nos ayudan a gestionar el reparto de los alimentos, pero los recursos los obtenemos aquí en el ayuntamiento. Pero los Prueba de ellos. los dan Banco de Alimentos, ¿no? Uno es Banco de Alimento, otro con Roja y otro pues con cosas que vamos no es gestionando. Pero vamos a ver, es que obtener eso lleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y ese trabajo se hace desde el ayuntamiento. Los espacios están cedidos por el ayuntamiento. El personal que va a recoger los alimentos todos los meses a Banco de Alimentos es el ayuntamiento. Entonces, si eso lo valoramos, la cifra está en unos 120.000 euros al año más. Con lo cual, haznos una idea. Al que está haciendo frente a la actualidad de Mañana Mediano. Y si a eso le añadimos también el convenio que se ha firmado con la residencia, que hay vecinos del municipio que se han beneficiado de ese convenio,
que conseguir una plaza subvencionada, también lo paga el ayuntamiento. ¿Y eso Todo es son sociales. en alguna partida específica? Eso, Sí, el convenio está con la residencia. Convenio con la Convenio con la cesión de espacios Sí, está. y el costo de los trabajadores del ayuntamiento para traer los alimentos todos los meses, eso no está contemplado en ninguna partida presupuestaria porque está en el trabajo cotidiano. Pero hace falta hacerlo. Si no lo hiciera el ayuntamiento, los recursos tienen que tenerse en otro sitio. Alquilar un vehículo todos los meses para ir a recoger los alimentos a donde hay que ir, pensar lo que supondría. Y lo que viene de Cruz Roja también lo tenemos que pagar. Lo que pasa es que ahora estamos en negociaciones con Collado Solidario para ver si el gasto lo podemos repartir y a ver cómo lo podemos hacer. Todo eso cuesta dinero y mucho trabajo, mucho trabajo. De hecho, entiende la duda que tiene, que es que hay una línea tan floja. ¿Floja por qué? Porque es que nadie ve la línea realmente de separación entre Collado Solidario y Ayuntamiento. Yo al menos no la logro discernir. Porque parte de los concejales estamos dentro de Collado Solidario. Collado Solidario mismo tiene 52 concejales. Sí, no, igual que hay gente de nuestro partido que está dentro de Collado Solidario. O sea, que no te digo yo nada, pero cada vez que habláis, que lo traéis aquí a pleno y habláis, es como si lo hiciera todo el ayuntamiento, como si Collado Solidario no existiera. Yo siempre he dicho, Celia, desde el primer día, hemos dicho todos, yo porque llevo asuntos sociales y es la que me toca hablar en este caso, hemos dicho todos que lo que se hace no se podría hacer sin todos los voluntarios que tenemos en Collado Solidario, pero sin la predisposición del ayuntamiento tampoco. Las subvenciones y todo eso no irían porque no sería una ONG. ¿Qué subvenciones? No recibe nada de Collado Solidario. Hasta ahora no. Ahora El este Banco de año, Alimentos lo tiene porque es una ONG. pero actualmente es el ayuntamiento, no es el Collado Solidario. Se lo cede al ayuntamiento del Banco de El Banco de Alimentos, la Alimentos. gestión la hace desde el ayuntamiento y todos los controles que tenemos del Banco de Alimentos viene el ayuntamiento a hacerlo. El Collado Solidario que Collado Solidario ayuda a gestionar el reparto, es lo que hace. Los únicamente. voluntarios- yo no puedo encima a los voluntarios pedirles más, suficiente es. Pero que no, yo es por distinguirlo. Es Porque que hace este cada... sería como se da, vamos, Collado Solidario lleva 3 años y medio de vida. No, Y yo creo que sé, esto, por y eso te creo lo que digo, esto como lo nunca hemos me ha quedado utilizado. claro, te lo estoy pidiendo, te pregunto. ¿Alguna más tenéis? Creo que queda sin claro. ¿Se podría eso extractar en un comunicado para que, igual que yo, que estoy un poco más pendiente de esto, no me aclaro, pues que personas que nos preguntan sería conveniente decirse? Igual que estamos aquí, los Pero concejales, sí. que tenemos esa duda, habrá gente ahí sentada y ahí fuera porque vea que no hay distinción. O sea, que ¿En qué sentido? ¿Sentís que no sé qué te refieres con la No, distinción? que simplemente que sepan cómo se gestiona realmente. No decirle, por un parte va el ayuntamiento, por otro lado son ONG, por otro lado... O sea, que es muy farragoso, muy lioso también. ¿Pero ¿y eso por qué? Se lo estoy explicando. Bueno, podemos hacer un escrito desde el ayuntamiento. Viene que a lo mejor a vosotros queda muy claro, pero que a mejor es nosotros no, muy... que si nos porque cuentas los algo demás- de todos, Voy porque a intentar explicarlo yo a ver si... Explicándolo de formas distintas. A ver, Marisi. A ver, Collado Solidario es una asociación de voluntarios que cada mes hace un reparto de alimentos. Ese reparto de alimentos nos lo trae Banco de Alimentos, pero toda la gestión de Banco de Alimentos la hace el ayuntamiento porque es una entidad. Es decir, Banco de El Banco Alimentos de Alimentos necesita, lo dona al ayuntamiento. claro, necesita una entidad para repartir. Entonces, nosotros necesitamos, ahora hablo como voluntarios, necesitamos de Asuntos Sociales que nos digan qué familias son las beneficiarias. Por eso Asuntos Sociales también es importante que es la que nos da los listados de las personas que van a necesitarlo, con lo cual, ¿qué hace Collado Solidario? Cada mes, cada segundo viernes de mes, recibe el listado de las familias que van a venir a repartir y reparte. Y ayuda a colocar el almacén, a repartir y a limpiar y bueno, pues a tener organizado un poco eso. Que en vez de ser Banco de Alimentos es Cruz Roja, pues ahora mismo Cruz Roja la semana que viene nos va a traer 17.000 kilos de alimentos. Pues ya nos lo estamos organizando porque tengo que ir a colocar el almacén, a preparar todo para... O sea, que realmente los voluntarios lo que hacen es la logística. Vale. Nos ayudan a la logística. Claro. Si no fuera por ello, tampoco lo podemos hacer, ¿eh? El resto es el ayuntamiento quien se encarga porque es realmente quien, en cuanto a medios, es que Collado Solidario es como voluntario. El dinero que hacemos en las campañas que hacemos de recogida del dinero es para reinvertirlo a los libros, por ejemplo, de libros de texto del colegio. Bueno, pues llevamos 2 años que es para eso, otros años a lo mejor será para otras cosas. Eso ya no lo sé. Pero... Perdón. Habéis dicho que
Cruz Roja, los alimentos que aporta Cruz Roja hay que pagarlos, Cruz Roja le factura Cruz Roja o transporte. Depende del volumen. No, depende del volumen. El transporte sí lo tenemos. Entonces, Collado Solidario no tiene medio. Tuviéramos que pagarlos, fíjate que son muchos cambios. Y eso ya no entra dentro de los 120.000 euros de las cosas, No. sino de otra partida completamente distinta. Todo es una parte. Vale, también me quedaba una pequeña duda cuando estaba hablando de lo de las fiestas, es que he visto gastos, pero las fiestas no generan ningún tipo de ingreso. Sí. ¿O sí están en el...? Hay una Hay subvención. subvenciones, sí, efectivamente. Sí, aparte, Pero creo que estáis confundidos en cuanto a... también queremos aclararlo, por eso lo preguntamos. En el presupuesto se hace una estimación económica de los gastos que puede haber. Luego el desglose de esos gastos se justifica. No podemos saber lo que valen los tenedores de la cena. Entonces, ¿sabes? Luego se justifica después. Si una vez que se ha dado la subvención, se justifica después. Y será el mes que viene donde se podrá disponer ya esa justificación. Sí, pero en gastos e ingresos no se presupuesta lo que se puede ingresar el año que viene por el alquiler de los locales. ¿No hay una previsión sobre eso? Sí. Es que no lo vemos. Por el alquiler De los puestos de la calle, de los puestos de los Y de las caballitos y de subvenciones la... también, solo que las subvenciones, pues tampoco te puedes acoger a las subvenciones porque aparecen y desaparecen, ¿sabes? Entonces, no te puedes Pero vamos, sí acoger a- tiene que estar reflejado, tiene que estar reflejado. Vamos, en concreto la parcela donde se ubica el ferial genera un gasto. genera un gasto, sí, efectivamente. Entonces hay un Y el ingreso. alquiler de los cacharritos también genera unos ingresos. Sí, efectivamente, sí. No, al ayuntamiento ¿No? Sí, bueno, sí. no. Ayuntamiento o propietarios. Lo que pasa es que se ha llegado a un acuerdo con los propietarios y no sé en qué porcentaje de la cantidad que se saca se van los propietarios de la parcela. Con lo Sí. que se saca el alquiler de la parcela. Vale. Y luego lo del camión que hemos visto. Hemos visto una cantidad de 75.000 euros de un camión de segunda mano. Nos ha parecido una cantidad muy grande, entonces queríamos saber qué tipo de camión es, a lo mejor es que... Vamos a ver, que tenemos a todas luces ya un camión que tiene 20 años, ya está totalmente obsoleto, bastantes averías, pero vamos, la antigüedad ya es importante, es bueno también. Entonces, necesitamos un camión que tenga ya pues, una capacidad de carga importante y también con grúa, desde luego. Este año hemos hecho podas, por ejemplo, en Montegol, de chopos de tenía una altura de 20 metros, y con la altura esta que tenemos que no había manera. Tienes que alquilar uno, te cuesta un dineral y aunque parezca esa cantidad que es elevada... Claro, pero es que nosotros, perdona, José Antonio, es que creíamos que era un camión igual. No. Entonces, si tú me dices que es más grande, No, claro, vamos a ver. se ha estudiado si ese camión nos va a ser útil a la hora de meterlo en calles pequeñas y todo eso, porque son tan Sí, grandes. claro, vamos a ver. Este pequeño lo vamos a dejar porque para el día a día oye, está bastante condiciones ya, pero para repartir a obras y tal, pues este camión nos sirve. El otro pues más va a ser para ese tipo de cosas, ¿sabes? Para podas, vamos, que no hay ningún problema. La autorización de servicio es necesaria. Sí, es necesaria. Se ha visto que más o menos... Y en cuanto tenemos que trabajar un poco en altura, tiene que estar alquilando. Ya digo, y este es que ya está con 20 años de antigüedad. ¿Te parece la cantidad elevada? Sí, es que Porque ahora- comparándolo sí. con un camión igual que ya había, Porque ahora la intención es comprar un 3 ejes con una carga de una capacidad de 10 toneladas de toda la digamos, si tienes, hay que mirar, porque ahora, bueno, debido a la crisis, con muchas empresas que vehículos, por circunstancias, si no, vamos. pues ha hecho un estudio de la necesidad, lo que se va a funcionar, y eso se puede ver en el estudio. Sí, yo cuando queráis. Vamos, yo un inciso nada más. En relación a eso, nosotros hemos pedido precio para externalizarlo y no hacerlo nosotros, ya que teníamos que hacer una inversión importante y el presupuesto que nos han pasado son 75.000 euros anuales. Es decir, en un año, en 4 años, amortizaríamos el camión y el coste que tiene para nosotros el prestar ese servicio adecuando la zona donde depositamos estos residuos que se recogen a diario. Entonces, a todas luces es más interesante esta opción que encomendarlo a una empresa. Una duda que tenemos, simplemente. ¿A cuánto ascienden los intereses que hay en la deuda de proveedores? Los intereses de la deuda, pues yo eso ahora mismo yo no tengo los datos.
Yo supongo que de los préstamos quieres saber los intereses que corresponden. Los intereses ¿Qué corresponde? de facturas, como estamos viendo ahora. ¿Cuánto sube? Quiere decir que si por pagar tarde a la gente, que pagar Eso. presupuestal. Vamos a ver, aquí hay un principio, el periodo medio de pago que se está cumpliendo ahora no. De todas formas, hay una partida que está ahí, que habrá visto que la de intereses de demora, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, está estimado en base pues, a los intereses que de vez en cuando sí se tienen que pagar, si algunas facturas que demoran más en el pago, como es oportuno. Pero no sé si te refieres en concreto a eso o a los intereses. Los intereses de demoras es eso, es lo que Sí, hay una partida, no sé si la habéis visto, está en el 93, en el 931. En el 931, la gestión de una aplicación que es de intereses de demora. La gestión de la tesorería, el grupo 931. 1671. O sea que esa, no sé si esa era Sí, pero que no tiene que ver con las facturas que se van retrasando, que nos cobren más por ello. Sí, o sea, es esa aplicación de gastos lo que dices, 1.600 euros, es lo que... Estaban 6.100. Es un criterio tendencial, hemos visto lo que se viene pagando en ejercicios anteriores de demora en el pago de ciertas facturas y por proveedores. Pero ha ocurrido pocas veces. Sí, entonces, pero bueno, se prevé ahí lo que se estima que puede ser suficiente para cubrir ese dinero caso que se diera el caso. En el reconocimiento de crédito de las facturas atrasadas, los pagos de los contenedores que se quedaron atrasados, eso no genera ninguna deuda. No, eso no. ¿No? Por ejemplo, solo una pequeña duda más. Por ejemplo, en la factura del... Creo que en el anterior pleno hubo una factura del año 2013. Ahí no hubo intereses. Date cuenta que esos son casos de, llamarlo, negligencia atribuible al proveedor. Entonces, si usted no ha presentado la factura hasta el día de hoy, entonces, bueno, a ver si se le paga porque, como ha dicho antes Pepa, el equipo que nombré el otro día, pues hay obligación de pagarle, como es evidente, y su se ha prestado. Pero si fija los intereses cuando encima ha facturado posteriormente al plazo que está en el facturado. ¿Algo más? Jaime. Bueno, nosotros, nuestro primer planteamiento es un poco general del presupuesto, es que no estamos nada de acuerdo con la definición que has hecho del presupuesto al principio de tu intervención. A nosotros nos parece un presupuesto profundamente irresponsable. Creemos que en la situación que está el ayuntamiento, en la situación económica y financiera que está el ayuntamiento de Coya Mediano, no se puede hacer un presupuesto como este. Esa es nuestra opinión. Y bueno, no sé, bueno, creo que no es solo nuestra opinión, porque aquí yo, leyendo el informe del interventor, pues aparece que la situación económica y financiera es complicada y compleja, que bueno, que está enmarcada en un contexto nacional de crisis y tal, pero que el ayuntamiento tiene un problema. Y luego hay otro párrafo en el que más o menos se viene a decir que el ayuntamiento necesita generar un cierto ahorro o alguna posibilidad de aflorar recursos de capital adicionales para poder hacer amortizaciones parciales o anticipadas de los préstamos. Porque sin ello, dice textualmente, será imposible y muy difícil reducir la deuda pendiente. Nosotros leemos eso y luego empezamos a ver el presupuesto y nos parece un despropósito. Esa es nuestra visión. Entonces, bueno, y esa es un poco la idea general, ¿no? Y bueno, para ilustrar eso, pues podemos empezar a ver un poco cómo están las cosas, ¿no? Nosotros primero hay un punto que nos parece el primer despropósito, pero como es el siguiente punto del orden del día, que es la bajada de impuestos, pues lo valoraremos en el siguiente punto, ¿no? del orden del día, porque hay un punto específico por modificación de ordenanza, ¿no? Bueno, luego en cuanto a ingresos, hay
una partida de ingresos por venta de solares. Parece que hay 2 solares que se van a intentar vender. A nosotros nos parece que esto es, bueno, pues puede ser una forma de intentar ajustar los ingresos con los gastos, ¿no? Poner una venta de solares, pero claro, si miramos lo que ha ocurrido en los años anteriores con esta previsión de ingresos, digamos, por enajenaciones, resulta que en 2013 había 43.000 euros presupuestados y al final lo que se obtuvo fue 0 de ingresos por esa partida. Eso en 2014, perdón. En 2015 tenemos un presupuesto de 263.300 euros para enajenación de inversores reales. Hasta el 15 de octubre hay unos derechos reconocidos de 141.411 euros, es decir, más de 120.000 euros que todavía no sé si de aquí, del 15 de octubre a diciembre, se conseguirán recaudar, pero de momento tenemos 120.000 euros menos de lo que se había presupuestado, ¿no? De los cuales recaudados hay 61.000, ¿no? Pero bueno, pendientes de cobre de otros 80.000 que se supone que se cobrarán. Tampoco se ha llevado a efecto la inversión prevista. ¿Eh? Que tampoco se ha llevado a efecto la inversión prevista. Bien. Sí, sí. Pero yo estoy en la parte de enajenación, ¿no? Así que bueno, nosotros viendo esto, esos 300.000 euros los ponemos un poco en entredicho. Vamos a ver de eso cuánto se obtiene, ¿no? Realmente, porque bueno, ya veremos, ¿no? Luego hay alguna cosa en cuanto a los ingresos, luego ya iremos a los gastos. Cuando a los ingresos hay una partida que nos ha resultado curiosa, ¿no? Curiosa en cuanto a pensar en qué se está haciendo, qué se quiere hacer en el pueblo, ¿no? Hay una previsión de venta de entradas del teatro de 1.500 euros para todo el año. Nosotros no entendemos que, bueno, este teatro con una capacidad de 200 plazas, vamos a suponer, con la mitad del aforo y un precio medio de 5 euros por entrada, se supone abrir el teatro 3 veces en todo el año. Es decir, solo se prevé que el teatro va a abrirse, digamos, aparte de las funciones, escuela de música y tal, que no se cobra entrada, cobrando entrada, solo se prevé abrirlo 3 veces al año. Es una cosa que nos choca bastante, ¿no? Ese presupuesto. Casi todas las actuaciones se están haciendo gratuitas para ayudar al público a que venga, porque si no, aparte que es muy difícil ver el teatro lleno en ninguna actuación. Ni cuando lo subvencionamos ni cuando no. Entonces intentamos, la mayoría de los bolos, hacerlos gratis, para que así la gente venga gratis, con lo cual la estimación se hace una estimación baja. También tenemos unos precios públicos que son muy baratos, son 3 y 5 euros. Entonces, claro, para empezar es muy bien que esté lleno. Eso para empezar, las 200 localidades nunca multiplicamos por los 100. No, yo multiplico por 100, pensando la mitad. Por eso, pero que lo que te quiero decir, claro, y luego encima además se intenta hacer casi todos los bolos de una forma gratuita. Entonces, bueno, al revés, intentamos no cobrar para que así haya más gente y vaya más gente al teatro y bueno, eso, pero bueno. Ya, lo que pasa es que también nosotros ahí pensamos que esto es algo que también son dinámicas que se pueden generar. Quiero decir, que si el teatro se abre más veces, va a ir más gente. Nosotros entendemos que cuanto menos se abre el teatro, menos gente va, porque la gente no está acostumbrada a ir y ni siquiera se plantea que puede haber, como por ejemplo el sábado pasado, una obra de teatro bastante interesante, ¿no? Bajo de público, como siempre. Desde hace 4 años se está haciendo teatro, o sea, todos los fines de semana del año hay algo en el teatro, todos. Incluso muchas veces hay 2 días, viernes y sábado, o sábado y domingo, que el teatro está ocupado. Está informado por 1000 sitios. Si la gente no va al teatro, eso, se intenta traer cosas de la máxima calidad posible, teniendo en cuenta lo que podemos pagar también a los artistas. O sea, quiero decir, lo que podemos traer, pues intentan traer cosas de una calidad que podamos nosotros acoger. Pero bueno, que la cosa está así, o sea, si la gente no viene al teatro, lo que sí te digo también es que, Jaime, es que abrir el teatro cuesta mucho dinero. Ya. Y tampoco se puede estar abriendo el teatro venga, a abrir el teatro. Total, a veces se anima la gente porque luego por otro lado se nos seguiría el dinero por otro lado y entonces hay que pagar a todo el personal, el técnico de sonido y de iluminación, hay que pagar también a los artistas o lo que sea que llenen ese teatro.
Entonces, el teatro es que consume por todos lados, tanto lo económico como lo que es artístico, es mucho dinero. No es un espacio que digas, tenemos personal allí, es un teatro que a lo mejor como otros municipios que está en la Casa de la Cultura de ese municipio. Entonces, ya que está el conserje y el personal, está abierto el teatro. No, cada vez que hay que abrir el teatro hay que trasladar el personal. Hay que, pues por supuesto, pagarle sus horas, hay que traer un taquillero, hay que traer un técnico de sonido. Y luego ya no te digo nada lo que es calefacción, luz y bueno, un poco de eso. Eso tiene calefacción, luego hablaremos de eso porque tiene otra partida donde comentar. No, esto era simplemente curiosidad por los 1.500 euros. No, yo he intentado explicarte un poco el porqué. Creemos que el aprovechamiento de los recursos del pueblo y el potenciar los recursos del pueblo también genera dinámicas positivas en el pueblo que creo que estamos muy necesitados de ellas, ¿no? Sí, ya, si a mí me encantaría abrir todo el teatro todos los días y tener... En cuanto a... Bueno, pero bueno, en cuanto a los gastos, lo primero que nos ha llamado mucho la atención es la previsión de adquisición de terrenos por 218.000 euros. Nosotros nos gustaría que alguien nos explicase la necesidad que tiene este pueblo de que se compren unos terrenos por 218.000 euros en la actual situación económica y financiera. Porque nosotros realmente no lo entendemos. No nos sale por ningún lado la cuenta esta. Nos gustaría que alguien nos pudiera explicar a qué se debe esta compra. Vamos a ver, esta adquisición se financia con cargo a una enajenación de unas parcelas que consideramos que están en unos sitios que no van a tener un uso o que no van a servir para el ayuntamiento por la situación donde se encuentra, la ubicación e incluso por la parcela en sí. ¿Por qué se hace en este momento esta adquisición? Pues es muy sencillo. Estas parcelas se ven afectadas ahora mismo primero porque instalamos allí la plaza de toros y bueno, algunas veces los circos que solicitan. Pero bueno, evidentemente esta no es la razón fundamental. Estas parcelas están en una zona de reserva viaria, según las actuales normas subsidiarias que tenemos, y deberían ser expropiadas en su momento a cargo del ayuntamiento, ya que se trata de un suelo urbano. ¿Qué es lo que se hace al final? Es una expropiación convenida, hemos llegado a un acuerdo en cuanto al precio, son parcelas urbanas que evidentemente tienen una edificabilidad y esa edificabilidad se va a trasladar, es decir, ese aprovechamiento se va a trasladar a otro sector, con lo cual en su momento, cuando ese sector, ese SAU 3 se desarrolle, nosotros esa edificabilidad la tendremos allí. También a mí me comentaba el técnico municipal que son suelos que se trata de preservar por su interés ambiental de protección del arroyo de los Linos. A mí me parece que es una zona emblemática del pueblo, el acceso al municipio, que tiene un valor medioambiental, sobre todo por el arroyo que transcurre por ahí, y considero que en este momento, y según el acuerdo al que se ha llegado, pues estamos hablando de 10 parcelas en suelo urbano, hablar de un precio de 218.000 euros, adquirirlo vendiendo dos parcelas, una que tenemos en el Mirador de la Cabreriza con unas pendientes terribles, con una línea también, y otra que tenemos en el polígono industrial, bueno, pues yo creo que pues una inversión a la larga y que es una zona que, insisto, nosotros consideramos que se debe preservar. Y esa es la justificación de la adquisición de estas parcelas. En lugar de tener que hacer una expropiación forzosa, y nos hemos visto en situaciones que nos aconsejaban hacerla, tenemos un problema en concreto en este ayuntamiento, en una zona del municipio, que deberíamos o se debería expropiar una calle. Hablamos de una calle de unas dimensiones no demasiado grandes y que nos costaría en torno a 300.000 euros un vial. En este caso hablamos de 10 parcelas que no vamos a perder en ningún caso el aprovechamiento, sino que se va a trasladar a otro sector cuando se desarrolle y convenir en este precio la adquisición de estas parcelas, sobre todo estando situadas donde están, nos parece interesante. Bueno, en primer lugar, lo de que se va a financiar con una enajenación, bueno, eso es una forma de verlo. Esto se financia con cargo a los presupuestos. Otra cosa es que se vayan a vender otras parcelas que están en el capítulo de ingresos. Quiero decir, que no veo esa unión que se hace entre un ingreso y un gasto. En el presupuesto uno está en la partida de ingresos, se suman todos y aquí están los ingresos.
luego aquí están los gastos, se suman todos y aquí están los gastos. Quiero decir que, bueno, eso es una forma de verlo. Habrá que ver si realmente dentro de un poco más de un año se han recaudado esos 300.000 euros de esa enajenación de terrenos, porque bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que luego no es tanto como se presupuesta o no es como se presupuesta, ¿no? En cuanto a las parcelas, si yo entiendo bien, en estas parcelas el arroyo de los Linos va en una tubería por debajo. Quiero decir, lo de decir que es donde está el arroyo de los Linos y que tiene una protección ambiental donde está la plaza de toros, el arroyo de los Linos va por una tubería. ¿Está canalizado todo el arroyo? No, es el tramo ese de la plaza. Todo el tramo de la plaza es el tramo ese. Sí, ¿y dónde están las parcelas? Las parcelas están a la parte de arriba, hacia la zona de los Linos, de lo que es la urbanización. O sea, que no es donde se y pone todo la parte. No es Vamos a ver, que yo simplemente, yo no soy técnico en esta materia, transcribo lo que me ha dicho el técnico municipal. Se trata de un suelos a preservar por su interés ambiental de protección del arroyo de los Linos. Punto. No he dicho ni más ni menos. Y repito que no soy técnico. Bueno, pero yo tengo derecho a cuestionar lo que estoy haciendo. Estoy cuestionando lo que se ha dicho, las cosas que no me parecen razonables, ¿no? Bien, de todas maneras, yo en cualquier caso, para mí el problema más importante es que este pueblo tiene una deuda, vamos a decir reconocida, porque la otra parte, ahora hablamos de ella, de 2.343.000 euros, lo cual supone para el año que viene que vamos a pagar más de 427.000 euros entre amortización de capital e intereses de la deuda. Yo creo que eso es algo muy importante, es una partida de las más importantes que tenemos y creo que no estamos en condiciones de hacer estos gastos. Esta es nuestra apreciación en cuanto a esta partida, ¿no? Los 118.000 euros. Junto a esa, porque viene después, están los 60.000 euros que se han previsto para la sentencia judicial, esta famosa 649/2011, ¿no? Esto, si yo entiendo bien cómo está la situación ahora mismo, esto es un deseo, ¿no?, más del ayuntamiento que una realidad, ¿no? La sentencia, corregidme si me equivoco, la sentencia es firme, obliga a pagar al ayuntamiento, ya no me acuerdo la cantidad exacta, más de 1.200.000 euros, obliga a pagar al ayuntamiento y el ayuntamiento ha presentado al juzgado un plan para pagar 60.000 euros al año, entendiendo que 20 años hasta que se paguen 1.200.000 euros, ¿no? Entiendo que el juzgado no ha contestado todavía a esto, entonces lo que tenemos es que, bueno, si esto ocurriera, pues muy bien, ¿no? Estaría muy bien, podríamos pagar 60.000 euros al año, añadiríamos a nuestra deuda ese 1.200.000 euros, ¿no? Que bueno, no está añadida, no sé muy bien por qué, porque si es una sentencia firme, creo que la deuda ya está contraída, aunque no se haya ejecutado, aunque no se haya pedido la ejecución de la sentencia. Pero bueno, dejémoslo ahí eso, pero ¿qué plan hay o qué prevé desde el área económica del ayuntamiento, cómo se prevé afrontar el que el juzgado diga que no? ¿Hay un plan de qué se haría? Tampoco sabemos lo que nos va a decir. A lo mejor nos dice que en vez de 60 paguemos 100. El presupuesto es un documento técnico que está vivo, es decir, no está cerrado. Evidentemente, cuando nos diga el juzgado si acepta la propuesta, que las noticias que tenemos de nuestros abogados es que en principio van a aceptarlo, si nos dicen lo contrario, pues tomaremos las medidas correspondientes. A lo mejor no se puede adquirir las parcelas, no lo sé, pero repito, como esto es una estimación y realmente sí sabemos el importe de la sentencia, nosotros lo que le decimos al juzgado es lo que podemos hacer frente anualmente. Cuando el juzgado, el juez, nos diga cuál va a ser la fórmula y cuánto vamos a pagar, pues no lo sabemos, pues evidentemente... No, yo lo que quería saber es si había algún plan, alguna previsión de, bueno, y si no ocurre esto y tenemos que pagar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque las cosas hay que preverlas, no podemos esperar a que nos vengan dadas. No, por eso se hace. Claro, pero las previsiones hay que hacerlas poniéndote en el caso más favorable, pero también habrá que ponerse en los casos desfavorables
y prever qué se podría hacer en los casos desfavorables, ¿no? O cómo podría el ayuntamiento afrontar eso. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Sí. Bueno, por hacer un apunte técnico sobre el tema este, imagínate que en vez de 1.200.000 fueran 7 millones de euros, ¿no? Entonces, el área económica podíamos cerrar el ayuntamiento de los años. Pues claro, entonces hay en la normativa, no recuerdo exactamente cuál era, si tienes interés te lo puedo mandar por correo, que ya lo vimos en su momento, que permite que cuando una entidad local, pues que con una sentencia está condenada a pagar un importe que es evidente que no puede hacer frente al mismo tiempo que mantiene sus servicios, su personal y sus competencias básicas, se puede hacer un fraccionamiento de esa deuda. Y eso es una opción legal que tiene el ayuntamiento. O sea que digamos que no te pueden obligar a decir, oye, no, 2 millones, venga. Dice, bueno, pues nos pintamos o lo hacemos, ¿no? Porque no podemos hacer eso y pagar a los empleados y recoger la basura y tal. Entonces lo que se ha propuesto en su día que se dio es un plan que se entiende razonable y viable de pagar esa deuda. Si al final, como decía María, dice, pues mira, no 60, no 65, 80, 91 o lo que sea, pues bueno, habrá que darle una vuelta al presupuesto vía modificación, la que se estima pertinente para cubrir eso, pero que bueno, que en ningún caso sería el montante total, porque no cabe, imposible. Aparte que tenemos esa base jurídica para solicitar esto, ¿no? Otra cosa es que luego el juez decidirá el importe anual que sea. De acuerdo. Bueno, luego hay algunas... Bueno, hay una partida, de hecho, que nos ha sorprendido bastante, porque acabamos de aprobar en el anterior pleno, creo, no sé si fue el anterior pleno, un cambio en una aplicación presupuestaria, precisamente para comprar la barredora, que eran 140 y pico mil euros. Se hizo un cambio de aplicación presupuestaria, se quitaron 100.000 euros que iba a ahorro energético de edificios municipales, que se pasaban a la barredora, otra parte venía a asfaltar calles, no sé qué. El caso es que cuando se hizo eso, en el mismo pleno, o yo entendí eso, se dijo por parte del equipo de gobierno municipal que esos 100.000 euros se trasladarían al presupuesto del año siguiente. Y nos encontramos con que en el presupuesto del año siguiente para ahorro energético de edificios municipales hay 10.000 euros. Y se ha caído un cero por el camino, y ahora de 100.000 euros hemos pasado a 10.000, ¿no? Esto nos parece, además, bueno, sintomático de una situación, quiero decir, el año pasado no se había cometido nada del ahorro energético en edificios municipales, pero no solo eso, sino que para el año que viene la partida de 100.000 euros se quedan 10.000, ¿no? Y nos parece muy sintomático, y aquí voy un poco a lo que hablábamos antes, Luz, del teatro, que es uno de los grandes problemas que tiene ese teatro, que cada vez que se pone la calefacción hay que pagar un dineral porque es una calefacción eléctrica, y para calentar ese edificio, pues evidentemente es un dineral, ¿no? Y bueno, supongo que en el resto de edificios, no lo conocemos en detalle, pero supongo que habrá problemas parecidos, porque hay edificios antiguos y bueno, edificios grandes. Entonces nos parecía muy importante esta partida de ahorro energético, porque nos parece que es realmente una inversión a corto, medio y largo plazo, ¿no? Es decir, el dedicar ahora dinero al ahorro energético de los edificios municipales, aparte de todo el tema medioambiental, va a suponer un ahorro económico para el municipio cada año a partir de ahora. Y entonces, bueno, pues el dejar esa partida en 10.000 euros nos parece que lo que hace es realmente, yo cuando leo esto digo, pues es que no se pretende hacer nada, porque con 10.000 euros no va a haber posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto simplemente que nos ha sorprendido mucho, porque esperábamos ver la partida de 100.000 euros que se dijo que se iba a traspasar al presupuesto del año siguiente. Se ha iniciado ya el estudio de eficiencia energética, hay una empresa que ha iniciado ya el estudio, se están viendo los distintos edificios y va a plantear un presupuesto. Estuvimos reunidos con ella y bueno, lo que sí nos han dicho es que ahora mismo de cara al 2016 se van a activar las ayudas de IDAE, con lo cual entendemos que es posible acometer este tipo de obras que iremos haciendo poco a poco
bueno, pues de manera que consigamos las subvenciones para financiarlas. Ellos dijeron además, como expertos en este tema, que incluso podíamos llegar a financiar casi la totalidad de las inversiones necesarias para acometer los diferentes proyectos que haya que hacer en los edificios municipales. Y esto, como digo, se ha iniciado ya, es decir, ya se están visitando con los técnicos y viendo cómo se puede mejorar la eficiencia. Eso, perdón, ¿eso es lo que hace una empresa? ¿Va a ir a concurso? Sí, luego saldrá. Vamos a ver, esta empresa nos va a hacer un presupuesto. Es decir, yo me he reunido con ellos, además a través de Izquierda Unida, nos ha presentado una persona que lleva este tipo de proyectos y nos van a dar una idea y nos van a decir cómo podemos hacer lo que es necesario acometer en todos los edificios municipales. Evidentemente esto tiene que salir. Bueno, en cualquier caso, me alegro de que se haya iniciado, pero vamos, creo que con 10 millones el año que viene se va a hacer eso, porque en 1.000 euros en el volumen de edificios de los que estamos hablando, en cualquier caso, por mucha subvención que dé IDAE, pues será poco, se va a poder hacer poco, entendemos. Bien, luego alguna cosa más. Bueno, una partida que sobre todo nos ha sorprendido mucho, que es que hay una partida de limpieza de cristales que entendemos que es del centro de mayores de 8.000 euros. Esto nos ha dejado completamente anonadados. Aquí está en el presupuesto y simplemente quería preguntar, porque luego te encuentras que la del cole... Pero no es eso. Bueno, entiendo yo que es del centro de mayores porque luego está la del colegio, que son 1.200 euros, luego está la del centro cultural, que son no sé cuántos. Es que no es solo la limpieza. Se denomina así, pero Por la denominación. Claro, pues es el mantenimiento. Claro, pero eso es que entonces habrá que denominarla bien, porque claro, ponemos 8.000 euros de limpieza de cristales, servicios complementarios, no, este es el de 1.200 euros, que es la de educación. Es lo de hasta el reciente. No, claro, ya te digo. Ahí está incluido lo del barrio y mantenimiento. Está el mantenimiento, sí. Claro, ahora ya no la encuentro porque aquí es imposible encontrar nada cuando lo buscas. Pero bueno, el caso es que... Pero se denomina así, no le cambian el nombre. Claro, lo que pasa es que hay que cambiar el nombre. Claro, Pero que incluye calefacción. asistencia No. limpieza de cristales 8.000 euros. Es Ángel, es La explotación de la explotación y mantenimiento. A la empresa que Y no la tiene. limpieza de cristales. También. Bueno, pues que se cambie la denominación porque claro, es un... De cambiar. Sí, claro. Sí. Bueno, y por nuestra parte nada más. Nosotros lo que nos gustaría es proponer algo. Nosotros creemos que por lo menos los 218.000 euros esto de la compra de terrenos nos parece que debían ir a otras partidas. En concreto tenemos la idea de que como puede ser que el asunto esté de la sentencia al final sino que sea más lo que podamos tener que pagar cada año, bueno, pues podría hacerse ahí un remanente para ir, bueno, para por si acaso, o si no, amortización de capital, que también nos vendría muy bien para no tener que pagar 117.000 euros de intereses que vamos a pagar en 2016, ¿no? Esos 218.000 euros y luego por otra parte los 48.000 que vamos a hablar en el punto siguiente de la bajada de estos impuestos que nos ha también sorprendido bastante, ¿no? En total estamos hablando de 260.000 euros, de más de 260.000 euros. Nos parece que es una cantidad importante y que el ayuntamiento podría dedicar a reducir su deuda en el caso de no tener que pagar más de la sentencia. Nosotros en la Esa es un medida, poco nuestra propuesta. Sí. Nosotros en la medida que hemos podido hemos amortizado deuda porque evidentemente yo creo que ya desde los últimos años, primero que no nos hemos endeudado más y segundo que el compromiso es ese. En todo momento se atienden las recomendaciones del Departamento de Intervención, Urbanismo, etcétera, y efectivamente somos conscientes de la deuda que existe, pero también es cierto que en este ejercicio próximo, en 2016, estaremos a final de 2016 en torno a un 30% aproximadamente de nivel de endeudamiento y desde luego el compromiso es acabar la legislatura con un 10%.
Si hubiese, que tenemos constancia de que va a existir un prisma de cara a los próximos ejercicios, parte de ese prisma se comprometerá con la amortización de deuda para reducir esos intereses. Pero vamos, yo creo que ahora mismo en estos últimos ejercicios, primero que no estamos pagando en un periodo medio, estamos hablando de 2 meses aproximadamente. Yo creo que de hace años, cuando el Departamento de Intervención, por falta de interventor, pues era complicado gestionarlo y teníamos a lo mejor un periodo medio en torno a 6-7 meses, 10. Ahora mismo estamos en torno a 2 meses. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, tanto por parte del Departamento, por supuesto, como también, bueno, pues por las políticas de austeridad que yo creo que en todo momento se han llevado a cabo. Y bueno, en cuanto al tema de la adquisición, yo creo que sí que es una inversión importante e interesante, sobre todo en este momento, y que en un futuro puede tener una rentabilidad. Entonces, el tema de la eficiencia energética lo seguimos teniendo en cuenta y bueno, a mí me parece que puede ser cualquier cosa, pero desde luego un presupuesto irresponsable creo que no es la palabra apropiada. Esta es ya la número, no sé qué número de veces de presupuestos, de debates sobre presupuestos en las que he participado, que han sido unos cuantos. Y nosotros básicamente lo que le encontramos a este presupuesto es que es pues un presupuesto como muy básico, que es sota, caballo y rey. Hacer un porcentaje muy alto del presupuesto es para el mantenimiento del personal, que eso pues es así, eso son cosas que hay que pagarlo, para gastos corrientes, en fin, como para alimentar la máquina, digamos, del ayuntamiento para que pueda seguir funcionando. Pero no se hace, ya lo he dicho aquí muchas veces, no se hace un esfuerzo lo voy a volver a decir, de imaginación, como de pensar en maneras con las que se pueda aumentar un poco esos ingresos que dice Luis en ese informe, que da como miedo leer eso, porque lo lees y dices, madre mía, porque claro, hablar de la deuda viva, que será un término financiero, pero que suena, que asusta, que tiene el presupuesto, que tiene el ayuntamiento ahora mismo, son 2,5 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Y de esos hay que pagar cada año, hay que pagar 427.000 de préstamos, pues eso es un montón de dinero en el conjunto del presupuesto. Entonces, va a ver las inversiones, lo que se va a hacer de gastos que vayan a poder ser un beneficio para la comunidad, aparte del funcionamiento básico de un ayuntamiento, Claro, nos encontramos el terreno ese que ya se ha dicho muchísimo, 218.000 euros para comprar un terreno. Que hombre, yo no sé los argumentos, yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime y con su grupo en que no sé qué necesidad tiene el pueblo de comprar ese terreno y qué necesidad se va a cubrir con la adquisición de ese terreno. Que financieramente o que tal sea más o menos interesante, no lo sé, pero desde luego a esta comunidad ese terreno ahora mismo y en un plazo muy corto no le va a aportar ningún beneficio. Y hombre, que digáis que uno de los argumentos es que el técnico haya puesto ahí que es por la conservación del arroyo de los Linos, porque estoy sentada, pero... En su momento voy a tener que lo explique. Vamos a ver, pero aquí hemos hablado en este pleno, vamos, con esta misma composición no, pero en otros plenos hemos hablado de otros terrenos muchísimo más valiosos en términos de biodiversidad de este pueblo, en toda la zona hacia los Molinos, todo eso. Y siempre se ha dicho que no se puede desgastar, o sea, había una zona que es de un valor de biodiversidad muchísimo más alto y que el ayuntamiento no podía dejar darle un dinero que haría falta dar a los propietarios, en fin, que el ayuntamiento no iba a hacer una inversión de dinero para salvaguardar, digamos, una zona que tenía muchísimo más valor ecológico, el arroyo de los Linos, que como ha dicho Jaime, tiene una parte grandísima de si estuviese en buenas condiciones, que está como una tubería. Estamos hablando del Salón C, ¿no? Cada caso tiene un tratamiento diferente, no puedes tratar todo igual, es decir, el Salón C no se podía comprar el 90% de un SAU, es imposible. No era comprar, era recalificar el terreno para protegerlo. Eso no se quería hacer, sí, claro, no comprar. Lo que se hizo fue, a nivel de tramitación, concentrar la edificabilidad en la zona que menos perjudicaba medioambientalmente, sí, María, y dejar un 90% de zona verde. Pero lo que nosotros proponíamos en ese momento, que era recalificar aquello para protegerlo, eso lo he oído yo aquí, vamos, con toda clase de argumentos, que eso había que indemnizar al propietario, y ese era un dinero, sí, vale, pues eso, pues hay que indemnizarlo, pues se le indemniza, porque es una cosa que venía de hacía muchos años,
y el ayuntamiento consideraba que eso no era, o sea, que no merecía la pena para la comunidad, digamos, para el pueblo, para el municipio, no merecía la pena invertir ese dinero para indemnizar al propietario y poder recalificar ese terreno fácilmente. Eso no era un argumento, pues un argumento para comprar un terreno allí, que es un arroyo, que es la preciosidad de esa zona, hombre. Sí, en fin. Entonces, eso es un argumento muy débil, porque es un argumento que es como que yo, para lo que quiero, utilizo un argumento y para lo que no... Estamos hablando, no sabemos ni de cuánto estamos hablando, Pepa. En relación a esa adquisición, ¿se podía o no se podía, o a esa indemnización que habría que haber hecho? O sea, estamos hablando de nada porque no sabemos ni tenemos números ni nada. En cualquier caso, lo que en un momento no valía, ahora se utiliza como argumento. Pero vamos, aún así, ¿qué le aporta? O sea, en una situación en la que estamos, en la que todos los recursos son tan sumamente escasos, está todo tan justo, que ya lo hemos visto en el presupuesto, tal y que se cuadra poniendo que se va a gastar esos 218.000 y se van a vender otros en otros sitios, a ver, estimación. Es trasladar un terreno municipal de un sitio a otro, punto, Pepa, y además con un aprovechamiento mayor, nada más. ¿Y qué le aporta eso a la comunidad, a la gente ahora del pueblo? Pues nada. Vamos a ver, yo creo que es una inversión a futuro como tantas que se hacen. Claro, pero claro que son una parte de inversiones a futuro cuando le sobra, cuando está sobrado, pero cuando están las cosas en mi casa es cambiar un terreno en un sitio de ubicación, de un sitio a otro, punto, ya está. En cualquier caso, esos son los movimientos, digamos, fuera del mantenimiento del funcionamiento básico del ayuntamiento. Esos son los movimientos de dinero, digamos, las propuestas presupuestarias que se hacen. Y luego, ya lo ha dicho Jaime, lo de la eficiencia energética, por ejemplo, que 1.000 euros no llega ni para, no sé, ni si hubiera, no sé, porque como no está hecho el estudio no sabemos, eso habría que valorarlo. Pero en cualquier caso, una cosa que supondría una reducción del gasto de corriente del ayuntamiento considerable, no se le presta atención, se pone ahí una cosa residual, cuando además se ha quitado del presupuesto anterior por un problema por esto de la verdad que ya lo he comentado. Entonces, eso que supondría disminuir mucho los gastos corrientes y podría aportar a aligerar un poco el gasto de lo que, el importe de lo que es el funcionamiento normal de diario, daría un poco de oxígeno y un poco de aire para poder utilizar algo de dinero en cosas más positivas para la comunidad. Y yo luego me gustaría decir otra cosa, y es que dada la situación que tenemos de la composición política, digamos, de este consistorio ahora, de la corporación, es verdad que Yolanda nos mandó un correo electrónico diciendo que proponiendo que se iban a hacer los presupuestos y que si queréis aportar. Yo creo que se podría haber hecho, y todavía estamos a tiempo, porque ahora sale el presupuesto, estamos a tiempo. Una consulta mucho más profunda, más que un correo electrónico, que es mejor que nada, desde luego, yo lo agradezco, pero una cosa, pues una junta de portavoces o algo para ver el presupuesto más en detalle entre todos, de manera que se pudiera aportar algo, porque a lo mejor esa imaginación y esa cosa, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, con los escasos recursos que hay. Y bueno, aquí yo he presenciado lo que va de legislatura, que llevamos pocos meses desde junio, ya ha habido repartidas 2 veces que ha hecho falta para tomar una decisión aquí, una segunda votación porque había falta, y ya ha hecho falta que la alcaldesa tuviera que poner en práctica el voto de calidad, cosa que yo no había presenciado nunca. Porque el equilibrio de fuerzas ahora no es... 2 veces se ha hecho. Porque una vez que plantea el secretario que había que votar, bueno, en cualquier caso, es lo mismo. Eso es no sé, si yo recuerdo que se ha pasado 2 veces. Ahora, entonces, eso es porque el equilibrio de fuerzas ya no es el que era en otras legislaturas, lo sabéis vosotros, igual que lo sabemos nosotros, pues echamos en su momento las cuentas hasta tal, hubo una diferencia de 12 votos, por 12 votos tenéis una mayoría absoluta, que es así y así es. Pero hombre, yo creo que en este equilibrio de fuerzas que hay ahora, un pequeño esfuerzo por vuestra parte, o no sé, mostrar un poco, por acoger un poco más la opinión de los demás, porque creo que es un presupuesto como este, que es, que no sé cómo decir, pues simple, sin haber hecho un esfuerzo, ya sé que tú lo has leído, o sea, un esfuerzo de mejorar un poco y aportar a la calidad de vida de la gente, que es para lo que está el ayuntamiento, ¿no? Para unos servicios básicos y luego aportar algo más. Se ha hecho muy poco esfuerzo y no puedo terminar mi intervención sin hacer alusión a la plaza del técnico de juventud, que ya sé que lo he dicho hasta la saciedad, pero es que nunca, los que estáis mal ven 100.000 veces.
En el presupuesto vuelve a haber una dotación del salario, claro, porque es una plaza de plantilla para el técnico de juventud. Esta persona no se ha pedido, porque he visto en una junta de gobierno que ha vuelto a pedir sí. Bueno, pues que eso de alguna manera se sustituya y que haya alguien que se ocupe de los jóvenes en este pueblo, porque no puede ser que eso esté incluido en el presupuesto, que luego no se gasta nunca porque no se hace. O sea, en todos los años que yo llevo siendo concejal, la plaza está en excedencia, la persona que ocupa esa plaza. Sí, claro, pero la plaza está en excedencia, pero no ha venido nadie a sustituir. Pero se está haciendo a través de una empresa. Eso, ya, pero no se está haciendo igual, María. No puede ser que un técnico de plantilla del ayuntamiento, que está permanente, que lo he dicho también 50.000 veces, y perdonadme lo que ya lo habéis oído más veces, y estáis hartos de esto, pero a algunos no, que pertenece a la plantilla del ayuntamiento, que trabaja aquí todos los días, que trabaja con los chicos y las chicas en la calle, que los conoce, que se gana su confianza. Vosotros sabéis lo que cuesta ganarse la confianza de los jóvenes, de los adolescentes, de tal. Eso no lo puede hacer con las mismas ganas, ni la misma dedicación, ni el mismo éxito, una empresa, que no sabes ni cómo paga a sus empleados, que unas veces son unos, que otras veces otros, que una persona que forma parte del equipo del ayuntamiento. Aquí había un técnico de juventud. Entonces, la manera, otra época me decíais que se cubría con los contratos estos de corporación, estos de corporación. Eso no vale para esa función. Porque una persona viene con un contrato de 6 meses, por muy buena intención que tenga, y tal, que yo he conocido a las personas que han venido con esos contratos, se ponen a trabajar, a hablar con los chicos, con unos, con otros, hasta que consigues crear la confianza. Tú lo sabes, que trabajas con generar ese vínculo, tal, como para que te hagan caso, para que tal. Mientras que pasa eso, se acaban los 6 meses de contrato y se va, y luego viene otro. Eso no es un servicio de atención a los jóvenes del ayuntamiento. Los jóvenes siguen sin estar atendidos y sigue habiendo octavo o noveno año consecutivo en el presupuesto ese dinero para esa plaza, que luego no se utiliza para eso porque la persona que tiene esa plaza en propiedad, o no sé cómo se dice de manera técnica correcta, no, tiene una excedencia, pero eso no se cubre de otra manera, se cubre con una empresa, que esa no es manera. En fin, bueno, yo reitero mi propuesta de que se haga algo un poco más colectivo. Si no se hace participativo, como decía Eugenio, que eso yo no sé si a estas alturas del año ya y del plazo se podría hacer, pero no sería a lo mejor muy factible, pero desde luego con los demás que estamos aquí sí lo sé. Que quedan todavía 3 años y pico. De todas formas, vamos a ver, nosotros, yo creo que hace un mes, o más de un mes, os envía un correo para que aportéis al presupuesto. Y en ningún momento me habéis llamado ni me habéis dicho, quiero hablar contigo, quiero hacer algo, quiero hacer cual. Claro, pero en ningún momento me habéis pedido a mí nada. Únicamente mandarme un correo Diego y un correo Jaime, unas propuestas que posteriormente comentaré, los tengo aquí, pero como que nos hemos pedido, es que lo llevamos en nuestro programa, ahora después te lo comentaré. Entonces, en ningún momento a mí me habéis solicitado nada de lo que me estáis solicitando ahora que ya están los presupuestos. O sea, hace un mes y pico te solicité una reunión que no tuvimos. Pero en ningún momento sí, te dije cuando quieras, llámame cuando quieras. Dijiste, ahora no puedo, esta semana no puedo, a ver, no sé. Esta semana no puedo, llámame y hablamos. Y en ningún momento me has vuelto a llamar. O sea, bastante lío tengo yo como para... Pero tú llámame y me dices, te parece por eso. Pero si tú estás interesado en ver el presupuesto conmigo, llámame y me dices, Yolanda, ¿te parece bien que nos veamos la semana que viene tal día? Y te digo, bueno, tal día sí o tal día no, mañana o pasado. Pero en ningún momento me habéis ninguno pedido hablar conmigo en ningún momento. Concretamos y materializamos en un presupuesto y tú no la concretas ni la materializas absolutamente nada, porque no ha habido ninguna propuesta. Yo creo que no se me puede echar en cara que no concrete en no, en cuanto al presupuesto, en cuanto al presupuesto. Pero este año, el año pasado y el anterior, yo te echo en cara en cuanto al presupuesto, igual que te digo que en relación, por ejemplo, al proyecto que ha sido iniciativa de Izquierda Unida y que lo he dicho en todos los medios que me han entrevistado, evidentemente, yo te apoyo, apoyamos, porque entendemos que es algo bueno que va a favorecer al municipio y me da igual quién lo presente. No me eches en cara la imaginación está aquí y la ha presentado el Partido Popular. Izquierda Unida no ha echado imaginación ninguna al presupuesto. Vale, ¿quieres comentar las propuestas que han hecho Cambiemos y Vecinos? Sí, bueno, la de Cambiemos está, la de Cambiemos está más o menos resuelta porque solicitabais
propuestas para la elaboración del presupuesto general del Ayuntamiento, solicitamos que la partida de servicios sociales se vea incrementada debido a la situación de crisis en que nos encontramos y para aquellos ciudadanos que estén en una situación difícil puedan ser atendidos con actuaciones desde el Ayuntamiento. Como ya os hemos comentado, aparte de la partida de 120.000 euros, hay otros casos, casi 100 y pico mil euros, que se utilizan a través o con Collado Solidario en el Banco de Alimentos y en la que se atienden a más de 130 familias. Entonces, por eso no se aumenta la partida de los 120.000. Una puntualidad. Tenemos la experiencia este año pasado que tenemos un excedente. O sea, que gracias a Dios hemos podido dar cobertura a todas las familias. Tenemos un resto que se queremos utilizar para comprar alimentos a final de año. O sea, que incrementarlo no tiene sentido. Problemas concretos y soluciones puntuales, es lo que estamos haciendo. Pero que no tenga sentido no quiere decir que pueda ser necesario. Bueno, pues si vamos a necesario, ¿verdad? No es necesario en la situación que estamos. Hasta ahora, Eugenio, hemos dado cobertura. Se ha atendido a todo. Se ha atendido a todo el mundo que ha venido. ¿Se ha aumentado con respecto al anterior presupuesto? No, se ha mantenido. Se ha mantenido, claro. Nosotros lo que pedíamos era un aumento. Sí, pero es que se está viendo toda la necesidad que nos reclaman. Está viendo. A lo mejor es que los baremos están muy altos para conceder las ayudas y te aseguro que no. Te aseguro que no. Bueno, pues esa. A lo mejor si bajamos un poquito los baremos, os invito a todos a que nos pongáis sobre la mesa casos concretos, problemas concretos y los buscamos soluciones. Y me decís si lo haré pasando o no. Ir con casos concretos de la gente porque yo no puedo ir con casos concretos. Pero es que yo sí hablo de casos concretos. Tendréis que ser un poquito más transparentes y facilitarnos los datos de la gente que se atiende al año, qué servicios se dan y qué servicios se prestan. ¿Cómo que no se da memoria? Eso No se da, la memoria. no está en ningún sitio. ¿Cómo que no? Hemos hablado de memoria, hemos hablado de la memoria de la maliciosa está. No, es la memoria general. De todo lo que era maliciosa, pero de aquí. No. ¿De Collado? ¿Y de Collado? Pues mandó la de Collado y veréis los usuarios de cada uno de los servicios de asuntos sociales. Por mandarla. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo que no se puede dar son nombres y apellidos, como sabéis. Yo soy nombre de y apellidos. 50, 60. 50, 60. ¿Y cuál es el baremo? Exacto, pues se manda la. Yo tuve una reunión contigo, te pregunté cuántas rentas mínimas de inserción había en Collado, no me pudiste responder. Fui con la trabajadora social, no la dejabais hablar con los concejales. ¿Quién ha dicho eso? La trabajadora social, le puedes ir a preguntar cuando bueno, tú sabrás que se lo habrás dicho. Y no somos el único grupo que la ha pasado. La primera noticia que tengo. Vamos, la primera noticia que tengo. Y conmigo te reuniste en la legislatura anterior, que facilité los datos que me pediste, y si necesitas más, pídemelos, pero bueno, necesitar. A mí, un poquito datos. bueno, a mí Diego y Eugenio me pidieron datos, me lo de la memoria de la mancomunidad, si me decís que no es suficiente, pues os mando una memoria más personalizada, pero uno me ha dicho que necesita más. A lo mejor bajamos los baremos y puede más gente acceder a ese menos. Y así no puede haber más ayuda, porque podemos subvencionar algo de transportes a estudiantes. Se está haciendo de asuntos sociales también. Pues pero a estudiantes en general, no a gente, familias con se está haciendo a estudiantes con necesidad. Hasta ahora se está haciendo a estudiantes con necesidad. Y a familias con necesidad. Se pueden hacer un montón de tipos de ayudas. Nosotros en la entrevista que tuvimos contigo, que estuvimos también con otros concejales, ¿no te preguntamos directamente cuáles eran los casos que había aquí en Collado Mediano? ¿De qué? Sí, me preguntaste a cuántas familias está atendiendo desde el Banco de Alimentos, y te dije a 135. Nosotros te preguntamos no solo del Banco de Alimentos, te preguntamos en general. Pues a una media de 500 usuarios al año en asuntos sociales. En todos los servicios de asuntos sociales. Porque asuntos sociales es un convenio de muchas servicios. A una media de 500 usuarios. De todas formas, no vas a tener la memoria. Sí, tenéis la memoria del municipio. Tengo mucho menos. Y esa observación que has hecho, César, pues me la tenía que haber trasladado. Si me dices que ha trabajado al respecto, ha dicho que yo he dicho que no se puede hablar con los concejales, eso no es verdad. Pues a mí no me lo has dicho. Sí, pero bueno, aclararemos, ¿eh? Sí. Bueno, eso con respecto a Cambiemos. Y la otra propuesta que he recibido ha sido de vecinos por Collado de Jaime, y lo que solicitaban es un camino peatonal y ciclista de las urbanizaciones Parque Collado y Serranía de la Paloma, con todo un detalle de fotografías de donde que se prende un poste, el coste tal.
Entonces, tenemos constancia de que habrá un prisma en 2016 y como lo llevamos en nuestro programa, pues se ejecutará con el prisma de 2016. Lo que pasa es que, bueno, ahí tengo que dudar un poco porque también estaba en vuestro programa en 2011. Entonces, estaba en el programa 2011, pues ya está el programa 2015 y nosotros lo hemos propuesto porque decíamos, bueno, esto va a acabar en el programa de 2019. Veremos, de momento en este presupuesto no aparece. ¿Qué pasa después? Quería hacer una aclaración. Sí, bueno, no sé, un poco como habéis comentado varios, el tema de bueno, esta un poco, pues, llamarlo advertencia, recomendación que hago sobre el tema de la deuda que hay. Un poco me ha hecho gracia lo que ha comentado, pues no pretendo ni asustar a nadie, no pretendo asustar a nadie ni que eso sea una cosa pues alarmista o algo así, ¿no? Sino simplemente, bueno, en consideración que eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay y eso es lo que se debe. También ya que se ha hablado del porcentaje, María, y tal, decir que ahora mismo la deuda que hay está bastante por debajo incluso de lo que son los límites legales, que ahora mismo es el 75% sobre recursos corrientes, estamos ahora mismo un 40 y tantos y cuando acabe 2016 pues pueda ser alrededor de ese 30 que hablaba, con lo cual, o sea, me quiero decir que no es una situación, ¿no? Y dentro de eso también me gustaría decir que en ningún momento que se sepa un poco, porque no quiero tampoco que se genere la cosa como de buena situación económica del ayuntamiento y la deuda igual y tal. No se ha faltado a ningún pago, se paga razonablemente cada mensualidad de cada crédito, su amortización, sus intereses, todo, ¿no? Hay una planificación de la tesorería que se está atendiendo puntualmente todos los créditos que se deben con todas las entidades financieras. Y bueno, ya para terminar, también decir un poco la consideración que yo quería decir, que yo quería hacer en esa observación, es que bueno, ahí lo que comentaba María, que es lo que yo les he trasladado, pues eso, que sería importante o beneficioso que para ahorrar también en intereses y tal, pues se pudiera adecuar la ejecución del gasto a lo presupuestado. Y si se pudiera ahorrar en algún tipo de partidas o vía programas, subvenciones de la Comunidad de Madrid para gasto corriente o lo que sea, minorar la deuda que hay, pues efectivamente eso va a beneficiar la situación económica del ayuntamiento, está claro, ¿no? Pero que bueno, que el verla, por lo que comentabas tú del susto, ¿no, Pepa? Sí, hay 2.300.000 de deuda, ¿no? Pero bueno, es como, te quiero decir, por ejemplo, plantearte una persona, ¿no? Que dice, bueno, tengo una hipoteca de 180.000 euros de hipoteca, esto es una ruina, pero bueno, usted puede pagar su mensualidad, pues eso es lo que le debe preocupar, ¿no? Y si usted va ahorrando para amortizar esa hipoteca, eso es un poco lo que quiero trasladar, ¿no? Más que el ayuntamiento tenga una situación. No, eso no, un poco por aclarar eso. Sí, es que no sé, igual el redactado parece un poco alarmante, pero bueno, o sea, yo me contigo alguna vez que has venido a pedir alguna información, he comentado ya esto, y bueno, eso era un poco lo que quería, visto que algún comentario que habéis hecho pareció ver un poco de alarmismo en la cosa, y bueno, quería dejar claro que no está ni que la situación económica del ayuntamiento ahora mismo pues es una situación buena, de una nota de 1 a 10, de posición 6,5 por lo menos. O sea que bueno, eso era lo que quería. Y tratando esas recomendaciones, a ver si hay actividades de las Pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación inicial del presupuesto general 2016. ¿En contra? 6. El punto número 4, modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Sí, vamos a ver. Yo creo que está en el informe. Pero, claro, entendemos que la mayoría de las transmisiones que se producen cuando existe una diferencia en años desde el momento en que se adquiere hasta el momento de enajenación,
Generalmente no es por tema lucrativo, sino bueno, pues por situaciones económicas, tema de herencias, etcétera. Entonces, nosotros, dentro de los baremos máximos, porcentajes máximos tipos, si mantenemos una misma línea de diferencia entre el tipo máximo y el que tenemos aprobado en el ayuntamiento en los diferentes años en los que establece el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, y aquí había un pequeño desfase. Sí es cierto que, como hablamos de que tampoco son demasiadas las transmisiones que existen anualmente, y que ha habido muchos casos en los que hemos tenido, vamos, por ley, está exento del impuesto por tema de la dación en pago y porque hay situaciones muy complicadas, hemos propuesto esta rebaja, pasar de un 2,5 a un 2,2. Y en el tema de las bonificaciones, bonificar el 50% las transmisiones por causa de muerte, bueno, pues también ha habido casos en los que ha habido veces que no se ha podido hacer frente al pago de los impuestos que llevan implícitos todo el tema de las enajenaciones, y se ha tenido que renunciar a una herencia. Entonces a mí eso me parece lamentable, la verdad. Entonces, bueno, también es verdad que hasta este momento nosotros teníamos una bonificación por ley de un porcentaje que a partir del año 2016 desaparece. Entonces planteamos esta disminución, bonificación del 50% en el caso de herencias siempre que sean mortis causa, y la reducción en el tramo de mayor periodo de tiempo entre adquisición y enajenación del 2,5 al 2,2. Tu voto será la extensión. Esto es solamente de los bienes rústicos. No, urbanos. Urbanos, Nada más. general. ¿Perdón? Urbanos. O sea, los rústicos no tienen nada. No. Solamente las fincas, por ejemplo, no. Solamente las casas. Las fincas urbanas. Fincas rústicas son fincas. Sí. Vale. Sí, es solo lo que es el suelo, no la construcción. O sea, la valoración es del suelo. Del suelo. Perfecto. Bueno, nosotros lo primero quería preguntar qué datos tenéis sobre eso que has dicho de que estas transmisiones no son lucrativas. ¿Qué datos tenéis para apoyar esa afirmación? Hombre, tenemos datos, la verdad es que no me he bajado el informe, pero los tenemos. Pero sí es cierto que os lo puedo pasar el informe. Que yo casi veo todas las transmisiones que se producen a lo largo del año. Entonces, sí te puedo decir que existen, vamos a ver, primero, que generalmente son transmisiones por donaciones, que no son en número, no son muchas, y segundo, que la mayoría es por la situación económica en la que se encuentran. O sea, que Bien, en cualquier caso, a mí lo que a nosotros nos resulta un poco extraño, ahora estás diciendo que no son muchas, pero el otro día nos dijisteis que representaba 48.000 euros, que se estima, que el ayuntamiento estima que va a dejar de ingresar por esta modificación de este impuesto. Sí, el otro día, bueno, el otro día hubo dos cifras, pero parece que la buena eran 48.000. Sí, no, te comento, el año pasado una herencia fueron 60.000 euros. Sí. Una. La liquidación de una. Bien, bueno, entonces ya no sé dónde sale la estimación de 48.000 euros, porque además en la memoria del presupuesto... Porque es lo que viene siendo, exceptuando este caso de esta herencia. Bueno, pero que en cualquier caso, aquí en la memoria del presupuesto se dice que se ha hecho una estimación y que se ha rebajado los ingresos por este impuesto en lo que se va a dejar de ingresar. Esto ya nos decís que eran 48.000 euros. Bueno, es una cantidad ya razonable para este ayuntamiento, y sobre todo nosotros no entendemos muy bien el que se baje el porcentaje solo de uno de los periodos, el de más de 15 años. En sí yo entiendo bien esto, porque en vez de poner un más de ponen un hasta, entonces es raro, porque si tiene más de, 20 años no paga impuestos, porque aquí no aparece. 15 años. 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 15 años.
De 15 a 20 o más. De 15 a 20 o más. No, pero pone periodo de hasta 20 años, o más. No, aquí no aparece, no sé si supongo que está, sería que está, pero... Es de 15 a 20 o más. Es decir, es... De 15 a 20 o más. Ah, vale, pero es que en lo que Vale. se nos ha enviado como propuesta está raro eso. Pero bueno, lo que yo no veo muy claro, parece que el máximo porcentaje que se puede aplicar para cada uno de los periodos es un 3,9 entre 1 y 5 años, está rebajado al 2,9 por el ayuntamiento, hasta 10 años un 3,5 está rebajado al 2,6, es decir, hay una rebaja sobre el máximo, pero el de hasta 15 años, que es un 3,2, en cambio ya la rebaja es menor, es a un 2,5, y sin embargo el de hasta 20 años ahora se quiere rebajar hasta un 2,2. No entendemos muy bien por qué solo ese, por qué solo en las que son de más de 15 años. Y luego además hay otra cosa que hay que considerar, que es que se están haciendo dos bajadas de impuestos que en realidad en muchos casos se va a superponer una a la otra. Entonces va a haber a gente que se le va a bajar porque se baja el porcentaje que se va a cobrar y que se le va a bajar porque además es una herencia mortis causa, además se le da una bonificación del 50%. Entonces, es cierto que puede haber casos en el que eso sea un problema, ese impuesto, ¿no? El pagar ese impuesto, pero no va a ser todos los casos. Y en cualquier caso, nosotros podríamos entender, en la situación en la que está el ayuntamiento, solo podríamos entender una baja de impuestos que afectara a las rentas más bajas o a las personas que más dificultades tienen en el municipio. Estamos hablando de una baja de impuestos que afecta a propietarios, es decir, a gente que ya por lo menos tiene una propiedad. A lo mejor es lo único que tiene. A lo mejor es lo único que tiene, solo he dicho que son, por lo menos son propietarios, ¿no? Es decir, tendremos mucha gente en el pueblo que está pagando unos impuestos que a lo mejor le está costando también mucho pagarlos, que ni siquiera lo son, y en esos aquí no se considera nada, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que sería mucho más razonable el pensar en una bonificación al presupuesto a través de servicios sociales a gente que realmente se encuentre en una situación de que no pueda pagar ese impuesto. Yo ahí entendería esa bajada de impuestos, no esa baja de impuestos, esa bonificación, pero siempre a través de servicios sociales para la gente que no lo pueda pagar. Pero no, esta bajada es indiscriminada para el que no lo pueda pagar y para el que lo puede pagar también se le baja ese impuesto. Es decir, el ayuntamiento va a dejar de ingresar un dinero, bueno, porque a lo mejor hay unas personas que iban a tener problemas para poder pagar este impuesto, pero la bajada es para todos. Bueno, para todos los que vendan o transmitan o hagan una transmisión de una finca de más de 15 años y además con una herencia, ¿no? Esos son los que se van, los grandes beneficiados de esta bajada de impuestos, ¿no? Yo, repito, solo entendería una bajada de impuestos en este ayuntamiento para beneficiar a las rentas más bajas. ¿Estáis en contra de la bajada de impuestos? Creo que esta bajada no hace ese beneficio a las rentas más bajas. Por lo tanto, sí, nosotros estamos en contra de esta bajada de impuestos, no de las bajadas de impuestos. Pero estamos en contra de esta bajada de impuestos. Pues nosotros entendemos que en ese periodo, cuando han transcurrido más de 15 años, evidentemente no hay especulación. Entendemos, porque además hemos visto los casos concretos que a veces es muy costoso hacer frente al pago de este impuesto que no tiene en cuenta en ningún caso ni en ningún tramo las circunstancias personales y familiares, evidentemente, y desde luego en cuanto a las herencias, que ahora mismo planteamos una bonificación del 50%, desde que desaparece esa bonificación que tenían por ley, se van a incrementar mucho más, entendemos que va a beneficiar y que va a haber muchos vecinos que puedan hacer frente al pago de ese impuesto. Desde luego nosotros somos partidarios de que en cualquier caso, si es posible una bajada de impuestos, se lleve a cabo. Bueno, y una última cosa, ya no sobre este tema, pero sí en general. Nos ocurre bastantes veces el que en un pleno, al pedir unos datos sobre algo que estáis diciendo, no están esos datos o no. Yo creo que cuando se hacen afirmaciones en un pleno se deben de tener los datos, porque claro, entonces una afirmación de que cuando es más de 15 años, evidentemente no es lucrativo, has dicho la primera, que lo has dicho, no es especulativo. Sí, claro. Bueno, especulativo no lo sé, lucrativo puede serlo. Yo bueno, puedo tener una parcela más de 20 años y luego venderla y ganar el dinero que sea en esa venta, ¿no? Quiero decir que cuando se hacen afirmaciones
estaría bien que estuvieran los datos para poder Perfecto. contrastarlos en el momento, ¿no? Nada más. Bueno, nosotros estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Jaime, que las ha hecho muy bien, no las voy a repetir, pero que en un impuesto como estos, de este tipo, que es, a lo mejor se podía plantear, en lugar de bajarlo y bonificarlo de esa manera, así bonificar por las buenas, pues para las personas que tengan inconvenientes, o sea, que tengan dificultades para pagarlo, pues por poner un fraccionamiento, algo que hiciera que el pago fuera menos gravoso, pero en cualquier caso, estos son impuestos a transmisiones de un patrimonio que se tiene, o sea, de una cosa que se tiene, que como dice Jaime, si lo tienes, evidentemente puede ser una cosa muy pequeñita, es lo único que tienes, pero ya tienes algo, y ahora en la situación en la que hay muchísima gente, que es verdad que puede darse la situación de que heredes un bien y que resulte que los impuestos te sean y a lo mejor pues la herencia te supone una carga más que un beneficio. Eso puede pasar, pero también hay muchísimas transacciones en las que, como ha dicho él, eso supone una ganancia, porque tú vendes una cosa que compraste hace 15 años por un precio no sé qué y ahora por lo que sea la vendes mucho más y tienes una ganancia. A lo mejor no es especulativa porque ¿dónde está el límite de lo que es especulativo? En que se hacen en poco tiempo, o sea que se compra una cosa hoy y la vendes la semana que viene por el doble precio, eso es evidentemente especulativo, pero puede haber otras cosas en las que se supongan ganancias. De esta manera, como que se bonifica así, tabla rasa a todo el mundo, a los que tienen y a los que no tienen, a los que pueden y a los que no pueden, y se deja de ingresar, digamos, un dinero, que ya lo hemos hablado mucho en este presupuesto, que al ayuntamiento le puede venir muy bien para utilizar en cosas más para el bien común que eso, pues nos parece que no tiene mucho, ya no nos parece de acuerdo. Nosotros desde luego entendemos que es una bajada de impuestos y las que podamos plantear es igual que se hizo en su momento la revalorización de los valores catastrales, lo vamos a plantear. Es que hay un motivo además que no te das cuenta que los propietarios ya están pagando impuestos también. Por el hecho de esos propietarios ya están pagando impuestos. Entonces si algo se puede beneficiar, sí, pero bueno, el impuesto quiero decir que los impuestos están ahí y hay un impuesto por una transmisión, lo mismo que cuando compras un coche tienes que pagar un impuesto de transmisiones y tú también pagas tu impuesto cada año de vehículos, quiero decir que no, una cosa no tiene que ver con la otra, quiero decir que esto es un impuesto sobre la transmisión. Bueno, claro, pero el problema es que bueno, este impuesto no es para todos, eso no es claro. Este impuesto es para propietarios de fincas urbanas de más de 15 años, que la tengan durante más de 15 años y las transmitan, bien por herencia o bien por venta. Para eso transmisiones de esos bueno, bien, pero la bajada de impuestos es solo en eso, quiero decir, no es un impuesto, no es una bajada de impuestos para todos, es solo a una parte muy concreta de la ciudadanía, que es lo que cumplen estas condiciones, que no es una bajada de impuestos a todos. Entonces, a esa parte que durante muchos años con mucho sacrificio a lo mejor tiene una pequeña vivienda. Bien, sí, yo no estoy diciendo que sean delincuentes ni nada parecido, quiero decir que no estoy entrando en eso. Y es más, digo que si realmente eso va a suponer un problema y hay gente que no va a poder pagar, pues yo creo que desde servicios sociales se podía habilitar una partida estudiando los servicios sociales, que realmente hay un problema, y donde haya un problema se puede pues hacer una bonificación o hacer lo que sea, o hacer un pago aplazado, como decía Pepa, incluso en varios años, para que eso no suponga un problema grande. Quiero decir, pero yo lo plantearía desde ese otro lado. Vamos a bonificar a los que no pueden pagar, no vamos a bonificar a todos, y vamos a dejar de ingresar un dinero por gente que a lo mejor no puede pagar, pero también por los que pueden pagar, que también los hay. Nosotros pensamos que es excesivo y por eso se propone la bajada. Bueno, pues votos a favor de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto. ¿En contra? 4. ¿Abstenciones? 2. Perfecto, pues muchas gracias y levanta la sesión. Voy a cortar esto que salen todos vuestros chismes. Ya está el Manu chupando cámara.